Si escuchas tu nombre, Luis Ernesto Derbez, ¿qué te viene a la mente? Que falta mi madre, porque es bautista. Y de veras lo digo un poco en serio, un poco en broma, pero fíjate cómo hay una sociedad muy especial, la nuestra. En general, a la mujer la tenemos olvidada, ¿sí? Luis Ernesto Derbez efectivamente es mi nombre, pero bautista completa porque es el nombre de mi madre. Yo a veces le hago la broma a la gente cuando me presentan así, le digo, oye, ¿de veras piensas que no tengo madre? ¿O por qué me quitaste el bautista? Esto es algo que tenemos que empezar a empujar de veras, Fernanda. Una cosa importante es el papel de la mujer en nuestra sociedad, el lugar en que debemos reconocer y darle su espacio a la mujer. Estoy usando de manera que quizá no corresponda el hecho de que queda al final el apellido de mi madre. Pero hoy la sociedad está teniendo cosas que son importantes. Las mujeres están tomando la decisión de conservar su nombre, como lo dicen, ¿sí? Y eso tenemos que ir impulsándolo más y más en nuestra sociedad. Tenemos que empujar a la mujer para que la mujer se empodere, para que verdaderamente le reconozcamos su capacidad. Luis Ernesto Derbez, de haber sido funcionario del Banco Mundial a hoy rector de la Universidad de las Américas de Puebla, ¿qué pasó en ese tramo contigo? Una gran experiencia, aparte de un montón de años, sí, estoy ¿Cuántos pensando. años? Pues mira, estuve 15 años en el banco, después estuve 10 años prácticamente en esto de la política y llevo 8 años, prácticamente un año más, un año menos, en la Universidad de las Américas. Este es el recorrido de mi vida, que es un recorrido muy interesante, muy enriquecedor. Los 15 años en el Banco Mundial me permiten una visión del mundo, de lo que ocurre no solo en México, de la importancia de México, aunque en ese entonces como funcionario del Banco Mundial, pero me permite ver diferentes sociedades, diferentes culturas, diferentes métodos de gobierno, que eso es importante hoy en México. También me permite darme cuenta que en la diversidad y en la tolerancia es donde se enriquece el mundo. Después tomo la decisión de venir, regresar a México, entrar a algo que parecía quijotesco en su momento, el hecho de que una persona desconocida como Vicente Fox había pensado y estaba tomando la decisión de buscar la presidencia del país. Lo acompaño a lo largo de la pre-campaña, campaña y obtiene el triunfo. Como resultado de esto, lo acompaño durante los 6 años del gobierno, primero en la Secretaría de Economía, luego en la Secretaría de Relaciones Exteriores. De nuevo, ¿qué te da esto? Una gran riqueza, la riqueza de observar tu país como secretario de Economía, visitar todos los rincones de México, darme cuenta de la problemática no solo social, también productiva del país, y después secretario de Relaciones Exteriores. Maravilloso. La idea muy clara de la importancia de México. Los mexicanos nos demeritamos gratis. Nos encanta sentirnos menos de lo que somos. Somos un país de un peso fuerte económicamente, pero también culturalmente. Tenemos una sociedad que siempre ha demostrado respeto por valores que son fundamentales para la sociedad. Hemos sido una sociedad que ha empujado estos valores que mencionaba hace un momento de tolerancia, de integridad. Al mismo punto, si te fijas, fuimos una sociedad, un país que empujó el término de la ley internacional por encima de cualquier otra cosa. México es esa nación, ese es el enriquecimiento que me da este proceso de los siguientes prácticamente 10 años de mi vida. Y luego, qué maravilla estar en una universidad como la Universidad de las Américas Puebla, Bueno, una hablábamos de la universidad educación al fantástica. principio del Así es, programa, ¿no? así De la es. importancia. Y ahí cuando te escuchaba, yo pensaba algo que es maravilloso. Lo primero que tú dijiste es, señores, sí vean los problemas que hay, pero también participen. La solución al problema de educación no es únicamente el gobierno, somos nosotros, los ciudadanos, las personas. Si yo puedo ayudar a una persona a que se eduque, a dos, a tres, a cuatro, lo que me dé mi capacidad, hagámoslo. Tú lo dijiste y lo dijiste muy claramente. Necesitamos impulsar la educación, que no quede un niño sin educación. Dijiste algo que es conmovedor, este concepto de no hay nada que me duela tanto, espero no parafrasearte mal, como ver a un niño que no tiene posibilidades de educación. Ese concepto ojalá y permee en nuestra sociedad, que todo mundo entendamos. Si ayudamos a un niño a que se eduque como personas, vamos a tener un país mejor. Te comentaba antes de entrar aquí porque la educación es un bien público. Eso es importante para todos entenderlo. Si yo educo a la población en general, estoy hablando como país, si educo a mi población,
lo que vamos a lograr es una mejor sociedad, con más tolerancia, con menos violencia, con mayor capacidad productiva, con menos hambre. Caray, hasta por egoísmo deberíamos hacerlo. Luis Ernesto Derbez, estando en la parte política y después saliendo de esa parte política, ¿no hay una frustración en ti No, desde la trinchera? No, desde la trinchera que hoy ocupas, de decir, si yo tuviera la posibilidad de estar nuevamente en relaciones exteriores o de estar en el Banco Mundial o de estar, haría las cosas de otra manera. ¿Qué errores se están cometiendo? ¿No hay frustración de no estar no. en la tocada? No, te voy a decir que sí es importante en la vida de cada uno de nosotros. Cuando tomas la decisión de seguir tu vida en algo distinto, en este caso la universidad en mi persona, lo primero que tienes que dejar es atrás el pasado, ¿sí? Porque si no, te la vas a pasar haciendo lo que los gringos en inglés llaman second guessing, ¿sí? Tratando de adivinar lo que tú hubieras hecho si hubieras estado. Pero ya no estás, ya no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo tienes que hacerlo bien. Tienes que definir claramente tu vida y decir, hoy estoy en esta trinchera, hoy me corresponde hacer lo mejor que puedo en el puesto que estoy. Eso para mí ha sido maravilloso, me ha permitido dejar atrás lo que ya quedó atrás y hacer frente a lo que debo hacer, que es lo que estoy llevando a cabo el día de hoy. Lo que sí te puedo decir es que en mi vida reciente ocurrió la frustración de otra manera. Ocurrió al ver que el país verdaderamente hoy está sin rumbo, que tenemos una situación en la cual la gente, la población, he visitado mucho México en los últimos 2 meses, me dice el mayor problema que vemos es inseguridad, el mayor problema que vemos es corrupción, el mayor problema que vemos es desempleo, malas condiciones de vida económica. Y ahí empezó una frustración, eso es cierto, no de lo que estoy haciendo, de lo que están haciendo otros, sino de decir, tenemos que empujar por un México mejor. Y he tomado una decisión de ser aspirante a la presidencia de la República. Estoy correteando, veo que tienes cara de sorpresa, pero eso es lo que tomé como decisión, porque sí había una frustración de, yo tengo un capital, una experiencia acumulada en mi vida, voy a intentar ponerla al servicio del país, voy porque se defina una verdadera propuesta de gobierno, voy por algo que es muy importante en México hoy, una coalición de gobierno, no una alianza para ganar una elección, una coalición de gobierno. ¿Cómo debe gobernarse México una vez que se obtenga un triunfo electoral? Nuestros políticos se han quedado cortos, se han quedado a la victoria electoral y después, ahí como podamos llevamos el país. México requiere hoy un verdadero gobierno de coalición y hay que hacerlo, hay que construirlo. ¿Vas por qué partido? Voy por mi partido, yo he sido panista desde pues casi que estaba en la universidad, no, casi, en el casi, desde que estaba en la universidad ¿Coalición en San Luis con? Potosí. Coalición yo creo que tiene mucha lógica para nosotros ahora, primero con partidos desde el punto de vista de que estamos todos frustrados. El PRD, yo diría que Movimiento Ciudadano, espero que haya otros, pero también con la sociedad civil. Hay una responsabilidad de un partido como Acción Nacional de reconocer que no solamente es una cuestión partidista, hoy necesitamos integrar elementos de la sociedad que nos den una visión distinta, por dar un ejemplo, de derechos humanos, de derechos sociales que deben ser incorporados en un programa de gobierno y que no necesariamente mi partido representaría de una manera lógica. Para irnos a pausa. Ricardo Anaya no, No, Margarita Zavala no, tú sí. bueno, evidentemente yo pienso, y eso tiene que ser claro, que soy el mejor de todos, pero debo decirte una cosa que es muy importante. En este concepto de coalición, lo que debemos exigir todos es que no haya veto, que no haya nos, que haya puros sís. Deja que participen todos y que sea verdaderamente la población la que defina quién debe ser el que represente a esa coalición. Y si quieres, después de la pausa, comentamos un poco de por qué esta definición de que es importante que todos puedan tener el sí en lugar de un veto, de manera que la coalición que se tenga posteriormente tenga sentido para todo México. Yo no sé si la coalición Luis Ernesto Derbez, y esto lo dejo en reflexión, no necesariamente vaya a venir previo a la boleta, sino ya dentro de la boleta. Es decir, la coalición para mí sería todos vamos a favor del segundo lugar. Y alégale. Y alégale. Es una Y buena entonces definición. esa sería la verdadera coalición ya con la boleta puesta. Todos a favor del segundo lugar
para darle en la torre al primero. Pausa, volvemos. Muchos los temas, Luis Ernesto Derbez, que en estos minutos quizá no nos den tiempo, pero está Rafael Moreno Valle, Margarita Zavala, Ricardo Anaya. Por otro lado, pues hay contendientes, ¿no? En Miguel Ángel Yunes, Romero Hicks, Ernesto Rufo. Como que la sensación y la percepción que tan mal interpretada está últimamente en México, la percepción es de no entender quién sí y quién no. Estamos muy confundidos, estamos hartos y como en los divorcios, Luis Ernesto Derbez, no sabemos qué queremos, pero sabemos que ya no queremos. Está bien, es una buena definición. Mira, yo afortunadamente no me he divorciado en toda mi vida, entonces siempre he sabido lo que quiero. Creo que eso es lo más importante. Lo que yo definí y la razón de mi frustración fue, no podemos estar discutiendo quiero ser porque quiero ser. La pregunta clave que los mexicanos estamos esperando es ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo pongo 4 preguntas para que puedas responder correctamente. La primera es el qué. Todo mundo lo podemos sacar, no hay problema. El cómo, algunos, no todos. Después el cuánto. ¿Cuánto te va a costar lo que estás planteando que vas a hacer? Y por último, ¿de dónde vas a sacar los recursos? Finalmente, si no pones esas 4 preguntas, no vas a tener un programa de gobierno. Pero antes de esas 4 preguntas, ¿no habría una acción inmediata de quién va a meter a la cárcel a esta bola de corruptos? Por supuesto. Y la pregunta clave es, la universidad sacó hace 3 años un proyecto del cual ya llevamos una publicación y la próxima aparecerá la próxima semana, en la cual estamos hablando del índice global de impunidad. Hicimos una definición de qué representa la impunidad, la cadena de impunidad, porque estamos convencidos, yo estoy convencido, que no es la corrupción, sino la impunidad lo que debemos resolver en México. El gran problema de la impunidad es que conduce a corrupción, conduce a violencia, conduce a todos los problemas que estamos viendo en México. Te pongo un ejemplo. Nosotros descubrimos el año pasado que en nuestro país no era el problema el número de policías que están en activo. De hecho, México tiene un nivel superior, más de 340 policías, ahora vienen las nuevas definiciones, pero digamos, más de 340 policías por 100,000 habitantes, y no estamos incluyendo al ejército, la marina, que también está haciendo funciones de policía. Simplemente en las policías municipales, estatales y la federal existe ese número de 340 por cada 100,000. Viene una nueva evaluación que se dará dentro de una semana la publicación. ¿Cuál es el promedio en el mundo? 319. Por lo tanto, en número de policías estamos por encima del promedio. No necesitamos más policías. ¿Qué necesitamos? Mejor preparados, sin duda, mejor pagados. ¿Pero regresarías la Secretaría de Seguridad Pública? El punto es, tengo que dignificar la función de policía. Hoy lo que tenemos es una visión de la sociedad del policía en la cual lo consideramos, en el mejor de los casos, tu enemigo, en el peor de los casos, una persona a la que ni siquiera reconoces en la calle. Fíjate lo que acabo de decir, no dije en el mejor de los casos la persona que menos reconoces, en el peor de los casos tu enemigo. No, en el mejor de los casos tu enemigo, lo reconoces como tu enemigo, lo vas a tratar. Pero cuando no lo reconoces, simplemente ni siquiera te molestas ni te preocupas. Es un ente desapercibido por mucha gente en la sociedad porque no consideras el trabajo digno, el trabajo de policía. Hay que dignificar a la policía para comenzar. Pero no ha sido un grave error haber desaparecido la Secretaría de Seguridad Pública en México. No, sin duda. Pero a lo que voy es, primero, defíneme cómo debe ser un policía. Levanta el empleo de policía otra vez a niveles de dignidad, que la sociedad reconozca en el policía alguien que está para protegerte, alguien que está para ayudarte, alguien a que tú ves como un amigo, como una persona a la que respetas. Hoy, con respeto dicho a los que sí estén en estos rangos con seriedad, la mayor parte de los policías, cuando los veo yo,
no sé tú, pero cuando los veo yo, no los considero como personas ni de confianza, ni que estén bien preparados, ni que tampoco estén haciendo una labor positiva en general por la sociedad. Hay que cambiar eso. ¿Cómo lo cambias? Bueno, mi plan es muy sencillo. Yo lo que le estoy diciendo a la gente es, no inventemos el hilo negro. Esta frase me la vas a escuchar mucho. Le digo a la gente, nos hemos cansado de inventar el hilo negro. Vamos y comprémoslo en la mercería. ¿Qué hemos descubierto en los últimos años en México? Cuando pagamos correctamente al policía, y yo estoy hablando de sueldos de 20 a 25 mil pesos mensuales. ¿Por qué? Porque el 2% de la población en México, únicamente el 2%, gana más de 20 a 25 mil pesos mensuales. Entonces ya estoy colocando la profesión entre las mejores pagadas de México. Segundo, tienes que tener capacitación, academias de policía correctamente diseñadas, bien planteadas, para que aprendas a hacer investigación, aprendas a hacer ejercicio incluso. Digo, tienes que tener por lo menos un cuerpo que tú digas, yo lo respeto porque creo que sí me va a alcanzar si corro. Tercero, desde el punto de vista de los elementos de cómo se debe llenar una carpeta de investigación, que lo sepas hacer. Hay que hacer ese planteamiento de tu capacitación. Tercero, deberíamos llegar como sociedad en un momento tan crítico como lo estamos viendo hoy, con la gente llegar y decirle, mira, no solamente va a ser para ti, para tu familia. Si tú eres un buen policía, si estás cumpliendo, tu hijo, tu hija, quien quiera que sea en tu familia directa, le vamos a dar beca, no solo para educación pública, sino también privada. Tú la escoges, él la escoge. Lo mismo en salud, pública o privada, tú la escoges. ¿Por qué? Porque voy a hacer un convenio con las organizaciones de la sociedad, en este caso escuelas, colegios, hospitales, para que reconozcamos el valor de la función del policía y a su familia le demos este completo paquete que va a hacer que la policía, la policía, se voltee y diga mañana, mira, no solamente es un asunto mío si me meto en malos pasos, es que toda mi familia está comprometida porque pierdo todo para mi familia. Empecemos a darle esa dignidad. Y luego, la otra parte. Pero si te agarro en que o aceptaste cualquier tipo de mordida o te coludiste con cualquier tipo de delincuente, en automático pierdes todo, tu familia pierde todo y lo que te va a pasar a ti ahora es que te voy a meter a la cárcel porque cometiste un delito. Nada de tolerancia ahí. ¿Tendrías tolerancia para los corruptos priistas que hoy han estado en el poder? Ni corruptos priistas, ni corruptos panistas, ni corruptos O morenistas, sea, sí ni los corruptos. meterías a la cárcel, Por Luis Ernesto supuesto, la Derbez. impunidad es lo que nos está creando la corrupción. Mira, te pongo un ejemplo que yo estoy diciendo. A nuestro famoso futbolista Rafael Márquez, independientemente de que sea o no inocente, no me quiero meter en eso, pero de inmediato le congelaron todos sus activos. De inmediato. Es sospechoso de una investigación. Le congelaron sus activos. A el señor Lozoya, también sospechoso. No le han congelado ni un activo. A el señor Duarte, también sospechoso. Está hablando de Javier Duarte, puedes poner César Duarte si quieres. El apellido está comprometido en muchas formas. Tú pones a esta persona y dices, ¿por qué no le han congelado sus activos? ¿Por qué la esposa del señor Duarte, Karime, está en Londres gozando de fondos que nosotros, todos los mexicanos, sospechamos no son bien habidos? Pues mira, así como agarraste a Rafael Márquez y bajo la sospecha le congelaste todo, explícame si existen las leyes para eso, ¿por qué no tenemos las leyes para que también en cuanto tenga sospecha de un funcionario público como los que acabamos de decir, no le congeles sus bienes? Igual si fuera una persona del sector privado coludido con él, también le deberías de congelar sus bienes. Es la pregunta que todos Cero nos hacemos, impunidad. Fíjate, el término es cero impunidad y así vas a atacar de frente la corrupción. Pero no lo estamos haciendo. Ernesto Derbez, preguntas del público. Educación, educación y educación. Sin duda. Ese es el enfoque. Sin no duda. hay más. Sin duda. Déjame agregar sí y además salud, ¿ok? Es importante también tener una población sana. Fernanda, me está pasando algo que quisiera exponer. No les creo. Habla en plural, ¿eh? Sí, claro. No es una cosa contra Luis Ernesto, no es una cosa contra aquel, aquella o aquel. No les creo. Claro. ¿Qué hacemos?
Pues mira, para poder darle un giro de tuerca a esto? yo tengo una frase que espero que en algo sirva para responder. Yo le digo a la gente, no veas lo que digo, ve lo que hago. Al final todos tenemos este desempeño en nuestra vida, estos antecedentes que ahí están hablando por nosotros. Desafortunadamente, la clase política mexicana habla mucho y hace lo contrario. Por eso la frase es fundamental. Ve lo que hago, no veas lo que digo. Te pongo un ejemplo. Si yo digo que hay que empoderar a la mujer, ve qué tipo de personas trabajan conmigo a lo largo de mi vida y vas a descubrir una cosa como, a ver si es cierto que usted valora en tanto el papel de la mujer, dígame de las vicerrectorías que tiene hoy en su universidad, cuántas están ocupadas por mujeres. Y te diría yo, pues de las vicerrectorías tengo de las 4, 3 en este momento ocupadas por mujeres. De todas las universidades de México, somos la que tiene mayor cantidad de personas de género femenino en lo que es alta responsabilidad en la institución. Ahora, me vas a contestar entonces porque no me quieres creer. Ah, pues sí, pero el rector sigue siendo hombre. Sí, sí es cierto. Soy hombre y estoy en el puesto, pero no tengo ningún empacho en que si ya tengo a 3 personas, quede muy claro que probablemente la siguiente persona pueda ser mujer. Varias cuestiones. Norma Betancourt, licenciado, ¿y el RENAVE? El RENAVE fue una ocasión muy interesante. Cuando llegamos nosotros al gobierno, el RENAVE existía. El gran problema del RENAVE es que infringía desde el punto de vista de lo que era la información y no se tenía el sistema correcto para llevarlo a cabo. Como resultado de ello tuvimos que cerrarlo. El pleitazo que se nos armó fue interesante y eso es interesante desde el punto de vista de los tratados de libre comercio que hemos firmado. Como resultado de cerrar esto, porque era necesario hacerlo para conservar y preservar la privacidad de información de mucha gente, no se estaba manejando bien. Además, se había dado el caso de que quien era el director del RENAVE por la parte privada era una persona argentina que a su vez había estado como parte de la dictadura y de los que habían torturado y tenía una serie de cargos de tortura. Esto complicó en la parte política, pero en la parte real, el gran problema era, no se estaba llevando adecuadamente la verificación, se estaba contando con información que era muy peligroso que siguiera en manos privadas, decidimos cerrarlo. Cuando decidimos cerrarlo, se armó un pleito, el pleito lógico. Los que habían invertido correctamente en esto, franceses y mexicanos, era un negocio, llegaron y dijeron, oye, bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio, tú no puedes simplemente cerrar sin compensación. Y se armó un pleito por la compensación, la cantidad que pedían unos contra lo que estábamos dispuestos a pagar el gobierno. El resultado final fue que un panel, de esos que no le gustan al señor Trump, entre paréntesis, un panel internacional decidió a favor de las personas que habían sido inversionistas y el gobierno de México tuvo que hacer la liquidación correspondiente. ¿Te va a apoyar Fox? Te pregunta David. No, de hecho, Vicente y yo platicamos al respecto y Vicente me dio una respuesta que me parece muy de Vicente. Me dijo, mira, me da mucho gusto, te admiro que te lances, pero yo voy a apoyar al que crea que va a ganar y todavía falta tiempo para eso. Y yo creo que Vicente lo que está diciendo en realidad es, yo voy a apoyar a quien yo piense que le va a ganar a otra persona. Y esa otra persona, en el caso de Vicente, se llama Andrés Manuel López Obrador. O sea, se va a aguantar a ver hasta qué Bueno, momento. Es lo que te digo, van todos por el segundo. Si observamos el comportamiento de Vicente, pues simplemente es lo que hizo en la elección anterior, ¿no? En la elección anterior apoyó al señor Peña Nieto. Pues sí, ¿verdad? Así es. O sea, también hay que reconocer que cada uno, por eso el dicho es, no veas lo que digo, ve lo que hago. Lo que hizo Vicente en la elección anterior fue apoyar de manera abierta, yo puedo decirlo aquí públicamente porque él lo dijo públicamente, respaldó al señor Peña Nieto por encima de Josefina Vázquez Mota. ¿Y se vale eso? Sí, yo creo que como sociedad democrática lo que tenemos que definir es cada uno de nosotros debe votar de acuerdo a lo que tú consideres que es correcto y no en estas malentendidas lealtades de que porque eres mi cuate y demás. ¿O porque somos del mismo partido? Bueno, en ese caso ya no era del mismo partido, recuerda que se salió del Partido Acción Nacional. Luis Ernesto Derbez, del dicho al hecho, ¿se cae la sopa? Pues hay mucho trecho, es más claro el dicho. Y lo que es muy importante es, si tú ves lo que hice y lo que hago, te va a determinar 2 cosas. Primero, cuál es el patrón de comportamiento de tu vida y cómo cumples lo que prometes. Pero segundo, cómo también tienes ocasiones en las que o no cumples lo que prometes,
porque cambian las condiciones. No es que tengas que cumplir, es que tienes que reconocer y decirlo claramente por qué cambiar. Entonces, por supuesto, como cualquier humano, yo voy a tener entre el dicho y el hecho ese trecho largo en el cual en ocasiones no voy a hacer las cosas de manera correcta. Somos humanos, vamos a cometer errores. El error de todos y cada uno de nosotros no es decir no cometo errores, no. El error real es cuando cometo el error, no reconocerlo, no entender por qué lo cometí y corregir. Lo más importante para México hoy es que la gente que esté en responsabilidad entienda que se pueden cometer errores, pero que hay que corregirlos, aprender de ellos y no volver a cometerlos. Aquí ya estamos hablando de errores, por lo menos en lo vivido hasta el momento pues de una impunidad brutal, lo que hemos dicho, de un saqueo al país inimaginable. Yo te decía en el corte comercial, si yo llego a comprar una casa con dinero en efectivo que cuesta 38 millones de pesos en efectivo, pues algo no está bien. Sobre Si todo, yo te señor, transfiero a ti de mi cuenta 500,000 pesos, 1,000,000, deja tú, 1,000,000, nos va a hablar la Hacienda. no, claro, te van Y a nos va a congelar. hablar, no, nos van a congelar y nos va a hablar Hacienda y nos va a hablar el banco Así es, de si estamos en lavado de dinero por esa cantidad. así Entonces, es. ¿cómo es posible que puedas pagar una casa en 38 millones de pesos en efectivo? Bueno, lo primero, ya fuera de ¿Qué broma, haces Fernanda, de es verdad? ¿de dónde sacas 38 millones para pagar una casa de contado? Yo no tengo esa posibilidad y estoy suponiendo que tú tampoco y muchísima de la gente que nos escucha tampoco. Ya de ahí hay un problema serio. Si sí existe quien pueda tener eso, déjame llevarte a otro problema que a mí me preocupa. La inequidad en la distribución del ingreso en México. No es posible que tengamos gente que puede pagar. Tú estás diciéndolo por otra razón, por la razón de la Queda claro. corrupción. Pero 38 millones de pesos para comprarse una casa de contado y que tengamos el 50% de la población que no tiene en este país ni siquiera 5 a 8 mil pesos mensuales para vivir. Eso no debe ocurrir en este país. Bueno, si en Brasil ya hubo consecuencias de Odebrecht, imagínate que no las hay en México. Pues no las va a ver porque ya tuvimos OHL también. Y lo que estamos ¿Y no las va a platicando, ver? bueno, pues OHL, tú has sabido de que alguien haya caído en la cárcel o se le hayan congelado sus bienes, por lo que en su Nada. momento otro personaje ilustre, así como tú, no voy a dar su nombre porque a lo mejor no se vale en programas de radio hablar de otros comentaristas, pero no solo describió, documentó una conversación entre un oficial de un gobierno estatal, el Estado de México, con una persona de OHL en el cual se le estaban transfiriendo favores. Y lo tuvo grabado completamente, entrando la llamada, No, aquí se puede etc. decir todo, Luis Bueno, este Ernesto. programa fue el programa de Joaquín López Dóriga, en el que yo lo escuché. En su momento fue la conversación entre quien estaba en el puesto de prácticamente secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México y alguien que manejaba la parte, vamos a llamarle, recreativa de OHL allá en la parte maya del Caribe, que le estaba pidiendo el favor de voy allá, me tomo una vacación, quiero que me pongas en el mejor hotel y no me cuesta nada, pero pues estamos hablando del incremento de tarifas de las diferentes áreas en que manejaba OHL. Eso está no solo documentado, está grabado. Que yo sepa, puedo estar equivocado. A lo mejor esto se arregló y sí hubo cárcel. Yo no he sabido que haya No, no, habido no hubo. ningún acto. Impunidad absoluta. Continúa. No puede ser. No puede ser que mantengamos eso. Luis Ernesto Derbez, ¿con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas? Con mucho agradecimiento, Fernando, por permitirme no solamente expresar esto, estar contigo y con todo el auditorio que tienes, pero sobre todo va uno aprendiendo que la población de México, como bien lo mencionaste tú, está herida, está en un momento de irritación, de indignación, que además es válido. Y la razón por la que yo estoy en esta, no sé cómo llamarle, pero interés de lanzarme en esta aspiración a la presidencia, es porque siento la misma frustración, porque los últimos 8 años los he vivido del lado de los mexicanos. No he estado en el gobierno en 8 años y me ha tocado todo lo que se ha dado de parte del gobierno. Sé y entiendo lo que la gente sufre y siente. ¿Cuándo dejas la rectoría para irte al La dejo el asunto? 15 de septiembre.
Fíjense que septiembre, lean por favor la columna de Salvador García Soto de hoy. Septiembre, le pone ahí otra palabrita, pero más bien yo lo transformé en, ahí viene el grito de septiembre de hartazgo, porque a partir, pues justo del 9, 10, vienen una cantidad de cambios que dices, ay, nanita, ¿eh? Y los puestos que dejan, no en el caso de una rectoría que se queda evidentemente en buenas manos, pero los puestos políticos que dejan, pues los dejan abandonados. Así es, y yo Tal me cual. pasé 9 años en esta rectoría, así es que rectora, la he cumplido. Gracias, gracias Luis Ernesto Derbez.